Hay algo que ocurre sin que nadie lo note desde afuera. Sigues hablando, respondiendo, tomando decisiones. Tu cuerpo se mueve por los espacios de siempre. Cumples con lo que se espera de ti. Y lo haces bien, o al menos lo suficiente. Nadie pregunta si algo anda mal, porque nada parece estar mal. La vida sigue ocurriendo a través de ti, con una continuidad que no levanta sospechas. Pero hay una sensación que no tiene nombre fácil. Una distancia que no sabes explicar cuando alguien te pregunta cómo estás, porque no estás triste exactamente, no estás en crisis, no hay un evento que puedas señalar como causa. Lo que hay es otra cosa, una separación sutil entre lo que haces y lo que sientes como tuyo. Es como si una parte de ti observara desde un poco más lejos de lo habitual. Como si estuvieras presente en el sentido técnico. Ahí está tu voz, ahí están tus manos, ahí están tus respuestas, pero no en el sentido que realmente importa. Algo esencial parece haberse corrido de lugar. Y lo extraño es que eso no impide que sigas funcionando. Esta distancia no produce colapso, no detiene tu día, se instala precisamente dentro de la normalidad, en medio de las rutinas que sigues cumpliendo sin mayor esfuerzo aparente. Por eso es tan difícil de ubicar. No hay ruptura visible que la explique. Solo hay un desplazamiento interno que ocurre mientras todo lo demás sigue su curso. Cuando sientes esa lejanía, la primera lectura que aparece suele ser la misma. Algo debe estar mal contigo. Esa interpretación llega antes que cualquier otra. Se instala rápido, casi automática, y empieza a operar como si fuera una verdad. Si no te sientes presente en tu propia vida, entonces hay un problema. Si no logras conectar contigo, mientras los demás parecen habitar su día con naturalidad, entonces el defecto es tuyo. Esta traducción ocurre sin que la elijas. Aparece porque existe un modelo simple funcionando de fondo. La idea de que una persona sana debería sentirse siempre dentro de sí misma, sin intervalos, sin brechas, sin ese hueco silencioso que no sabes cómo nombrar. Desde ese modelo, la distancia que sientes se convierte en acusación. Empiezas a observarte con desconfianza. Empiezas a exigirte una sensación que no regresa por más que la busques. Te preguntas qué hiciste mal, en qué momento perdiste algo que otros parecen conservar sin esfuerzo. Y esa pregunta, repetida sin respuesta, solo agranda la incomodidad. El conflicto no está en la distancia misma, está en el intento de corregirla sin entender qué es. Está en querer forzar una presencia que no responde a la voluntad. Está en tratarte como alguien que falló, cuando lo único que ocurre es que aún no existe una lectura clara de lo que está pasando. Esto no es una falla emocional. Es un fenómeno que se malinterpreta antes de mirarse con calma. El juicio aparece primero. La comprensión, si llega, viene después. Lo que ocurre en este estado tiene una forma particular. La vida sigue operando a través de ti, pero sin que haya una sensación plena de que eres tú quien la conduce. Respondes mensajes, tomas decisiones menores, participas en conversaciones, cumples con lo que cada día exige de ti. Pero algo no termina de coincidir. No es que estés ausente, no es que hayas dejado de funcionar, es que el funcionamiento continúa mientras la sensación de ser tú quien actúa se ha vuelto más tenue. Como si tu cuerpo supiera qué hacer y lo hiciera sin necesitar que estés del todo presente para eso. Como si la vida hubiera aprendido a pasar a través de ti sin consultarte demasiado. Esto genera una fatiga distinta. No es el cansancio de haber trabajado mucho. Es el cansancio de haber estado ahí sin estar ahí realmente. De haber sostenido un día entero desde una posición que no sentías como tuya. Hay un esfuerzo invisible que no se registra en ningún lugar,
pero que se acumula en el cuerpo como una tensión difusa. Y lo desconcertante es que nada se rompe. Puedes seguir así durante semanas, incluso meses. El sistema no colapsa. El rendimiento no cae de forma evidente. Por fuera todo parece seguir funcionando, pero por dentro hay un espacio que debería estar ocupado y que no lo está. Esto no significa que hayas dejado de ser quien eres. No significa que algo se haya perdido para siempre. Lo que significa es más simple y más incómodo a la vez. Que tu día puede sostenerse incluso cuando tú no estás habitándolo del todo. Que el hacer puede mantenerse aun cuando el ser no acompaña. Y eso, aunque no sea grave en términos visibles, produce un desajuste que se siente, aunque cueste ponerle palabras. No estás roto, no estás vacío. Solo estás operando desde un lugar donde la presencia interna no alcanza a cubrir todo lo que la vida te pide. Cuando notas esa distancia, lo primero que intentas es volver. Volver a sentirte dentro de ti. Volver a habitar tu cuerpo, tus decisiones, tu día. Parece un movimiento lógico. Si estás lejos, entonces acércate. Si hay una brecha, entonces ciérrala. Si algo falta, entonces haz lo necesario para recuperarlo. Pero ese esfuerzo no funciona como esperabas. Te observas con más atención, tratando de capturar el momento exacto en que te alejaste. Te exiges presencia. Intentas conectar con lo que haces mientras lo haces, y sin embargo, la sensación de distancia no cede. Sigue ahí, a veces más clara, a veces más difusa, sin responder a tu voluntad. Esto genera una frustración particular. Porque no es que no lo intentes, no es que no te importe, es que el intento mismo no produce el resultado que buscabas. Tratas de volver a ti como quien trata de recordar una palabra olvidada, y mientras más fuerzas, más se escapa. Lo que aparece entonces es una especie de doble carga. Por un lado, la distancia original. Por otro, el fracaso repetido de no poder resolverla. Sientes que deberías poder con esto. Que si pusieras suficiente atención, suficiente empeño, suficiente cuidado, la brecha desaparecería. Pero no desaparece. Y cada intento fallido agrega una capa más de agotamiento. Esto no ocurre porque no te esfuerces lo suficiente. Ocurre porque la distancia no nació de una desatención que puedas corregir con voluntad. No es un descuido que se resuelve con enfoque. Es un descompás entre lo que la vida te pide y lo que logras sostener desde adentro. Y ese descompás no responde a órdenes, no se corrige forzando, no se cierra por insistencia. El mecanismo es simple. Cuando la exigencia de acción supera la capacidad de presencia continua, algo empieza a desfasarse. Y ese desfase no tiene botón de reinicio. No se resuelve con una noche de sueño ni con un fin de semana libre. Se acumuló sin que lo notaras y ahora opera como parte del sistema. Lo que intentas corregir no es un error. Es el síntoma de algo que lleva tiempo funcionando así. Hay un punto que conviene mirar con más calma, no para resolverlo, sino para entender qué está ocurriendo. La distancia que sientes no es un defecto de personalidad, no es señal de que algo esté mal en tu forma de ser. Es el resultado de un desajuste entre dos cosas: el nivel de exigencia que tu vida impone. Decidir, responder, producir, sostener, y la capacidad interna de mantener presencia subjetiva mientras todo eso ocurre. No es que hayas dejado de ser tú, es que el ritmo de lo que se te pide ha crecido más allá de lo que logras habitar. Actúas, cumples, avanzas, pero la sensación de ser tú quien hace todo eso no alcanza a cubrir cada momento. Se forma un intervalo, un espacio entre lo que haces y lo que sientes como propio. Ese intervalo no es un vacío patológico, es un desbalance de carga. Tu sistema sigue funcionando,
porque aprendió a operar sin exigir presencia plena todo el tiempo. Eso no es una falla, es una forma de adaptación, pero esa adaptación tiene un costo. Empiezas a vivir días enteros desde un lugar que no sientes como tuyo. Respondes sin contacto real con lo que respondes. Decides sin sentir que decides. Y eso, aunque no te paralice, produce un tipo de agotamiento que no tiene nombre claro. Este desajuste no aparece de un día para otro. Se acumula lentamente en contextos donde el funcionamiento prolongado no incluye pausas reales. No pausas de descanso físico, sino pausas donde puedas detenerte sin tener que seguir sosteniendo. Cuando esas pausas no existen, el cuerpo aprende a seguir adelante sin ti, y en algún punto eso se vuelve el modo por defecto. Lo que sientes ahora no es una señal de que te perdiste. Es una señal de que llevas tiempo operando más allá del punto donde la presencia interna puede sostenerse de forma continua. No es debilidad, no es incapacidad. Es un límite estructural que se está haciendo visible, porque ya no puedes seguir oculto bajo el rendimiento. La brecha no apareció porque fallaste, apareció porque el sistema la necesitó para seguir funcionando. Hay algo que hace difícil ver este patrón con claridad. Nada te obliga a detenerte. El funcionamiento sigue. El rendimiento no cae de forma evidente. No hay una señal externa que diga, esto ya no puede continuar así. Y precisamente porque todo sigue operando, la distancia interna permanece invisible, incluso para ti. Sigues cumpliendo, sigues respondiendo, sigues haciendo lo que cada día te pide, y eso genera una ilusión de normalidad, una sensación de que si puedes con todo, entonces no hay nada que revisar. El problema no es que estés fallando. El problema es que el sistema no falla, y eso te impide registrar lo que está ocurriendo por debajo. Esta es la trampa. Mientras más capaz eres de seguir funcionando, menos visible se vuelve el desajuste, porque no hay colapso, no hay quiebre, no hay un momento donde el cuerpo diga hasta aquí. Lo que hay es una continuidad sostenida desde un lugar cada vez más vacío, y esa continuidad desde afuera parece fortaleza, pero desde adentro se siente distinto. Desde adentro se siente como vivir un día que no termina de ser tuyo, como hacer cosas que reconoces, pero que no te pertenecen del todo, como cumplir sin habitar. Y eso, aunque no te destruya, produce una forma de cansancio que no descansa con el sueño ni desaparece con el fin de semana. Nada te obliga a parar, pero nada te devuelve plenamente a ti. Esa es la tensión que sostiene este patrón. No hay crisis que lo interrumpa, no hay evento que lo exponga. Solo hay un funcionamiento que se mantiene porque aprendió a operar sin presencia completa. Y mientras puedas seguir, seguirás. Y mientras sigas, la distancia seguirá también. No hay salida visible porque el sistema no reconoce el problema. Lo que funciona no se cuestiona, lo que rinde no se detiene, y tú quedas atrapado en medio, cumpliendo con todo, sintiendo que algo falta, sin poder ubicar exactamente qué. Lo que has leído hasta aquí no resuelve nada. No devuelve la sensación de presencia, no cierra la brecha. Lo único que hace es nombrarla, y nombrar no es poco, pero tampoco es suficiente para que algo cambie. Lo que cambia al nombrar es otra cosa. La confusión disminuye, la acusación interna pierde algo de fuerza. La distancia deja de parecer un defecto personal y empieza a verse como un patrón con estructura, con lógica, con condiciones que lo sostienen. Eso no alivia, no consuela, pero sí reduce una capa de sufrimiento innecesario, la que viene de no entender qué te está pasando, la que viene de tratarte como alguien que falló sin saber en qué, la que viene de exigirte un regreso que no depende solo de tu voluntad. La distancia sigue ahí,
No desapareció porque ahora tiene nombre, pero ya no flota en el vacío, tiene un contorno, tiene una forma observable, y eso, aunque no sea una solución, es una diferencia real. No se trata de aceptarla, no se trata de resignarte, se trata de algo más simple, dejar de pelear contra algo que no entendías. Ahora hay una lectura posible. Lo que hagas con esa lectura es otra cosa y no corresponde decidirlo aquí. Mientras tanto, la vida sigue. Mañana habrá cosas que hacer, decisiones que tomar, palabras que decir, y probablemente las harás, probablemente cumplirás. Probablemente seguirás funcionando como has funcionado hasta ahora, porque el sistema no se detiene solo porque lo nombraste. La distancia no desaparece por haberla mirado. Sigue operando, sigue instalada en el modo en que atraviesas los días. Lo único que cambió es que ya no parece un misterio, ya no parece una falla oculta que deberías haber evitado. Tiene estructura, tiene condiciones, y esas condiciones siguen activas. No hay cierre aquí, no hay retorno garantizado. No hay promesa de que mañana te sentirás más cerca de ti. Lo que hay es una comprensión abierta y una vida que sigue pidiendo lo mismo de siempre. Tú sigues ahí, presente a tu manera, lejos a tu manera, funcionando con lo que hay.